Bien, tenemos ahora información justamente respecto al tema de nuestra pregunta, este negociado, por así decirlo, entre colegios y editoriales. Ahí se encuentra Katia Gutiérrez. Katia, adelante, por favor. Han visto en televisión. Y el mismo día de la denuncia periodística, el Indecopi ha tomado acciones inmediatas con la seriedad que el tema exige. Indecopi se ha tomado un día para evaluar el tema, tomar acciones y hacer las coordinaciones del caso como entidad seria y técnica que es. Indecopi y mi persona se encuentran sorprendidos, molestos e indignados por lo que el buen reportaje del programa Panorama nos mostró el fin de semana. Nosotros confiábamos en las editoriales a través de la Cámara Peruana del Libro y hemos sido traicionados, al igual que la confianza de todos los padres de familia. Para hablar del tema con propiedad, primero creo que debemos situarlo, ¿no? Y el tema principal está en la elección de los textos escolares. Esta elección debe basarse en criterios estrictamente pedagógicos. Las normas de educación así lo contemplan y corresponde al Ministerio de Educación velar porque el proceso sea así. Pero ¿qué ha sucedido? Según el reportaje difundido el fin de semana, 4 editoriales, Corefo, Santillana, Bruño y Hilder, han empleado incentivos económicos para influir en la decisión del colegio sobre qué texto escolar emplear este año. Y creo que lo peor de todo es que el costo de esa elección lo asumen los padres de familia. Esta conducta, además de infringir las normas del sector de educación, afecta sin duda alguna la economía familiar, ya que el padre de familia subvenciona así las comisiones o pagos a los colegios para decidir a favor de determinado texto escolar. Se afectan así, de esta manera, los intereses económicos de los padres de familia. Sin duda alguna, cada editorial es libre de cobrar lo que considera adecuado por sus libros. Eso no se discute. Pero los costos deben estar basados en temas comerciales y no en sobornos a los colegios. Las editoriales deberían de buscar que se elijan a sus libros por su calidad y no por incentivos que además, repito, los asumen los padres de familia. La lista de libros publicadas por el Indecopi ha servido para transparentar y tener las pruebas públicas del engaño. Por ello, el Indecopi manifiesta de manera categórica su rechazo a este tipo de prácticas que constituyen una burla a la población, a pesar de existir compromisos públicos como el que podemos ver en la pantalla. Se firmó con la Cámara Peruana del Libro, donde se establecía claramente el compromiso firmado por las editoriales involucradas de que no se incurriría en las prácticas denunciadas, ¿no? De no ofrecer dinero, adelantos, comisiones o similares a los centros educativos para la elección de textos y, por el contrario, propiciar que la elección se base en criterios estrictamente pedagógicos en base a lo que debió haber establecido el Ministerio de Educación. Esto no habría ocurrido así de acuerdo a la información difundida el fin de semana, sino, repito, se ha elegido en base a criterios económicos y de sobornos. Por ello, en primer lugar, invocamos al Ministerio de Educación a fijar los criterios que eviten estas elecciones arbitrarias basadas en beneficios patrimoniales y no pedagógicos. Ya hemos realizado las coordinaciones del caso con el Ministerio. ¿Cuáles han sido las acciones adoptadas por el Indecopi de manera inmediata? Primero, una denuncia de oficio a las 4 editoriales involucradas: Bruño, Hilder, Corefo, Santillana. Repito sus nombres para que a todos se nos quede grabadas cuáles han sido las empresas que se han tratado de aprovechar de los padres de familia: Bruño, Hilder, Corefo y Santillana. Se ha requerido a las editoriales la relación de colegios a nivel nacional que han escogido sus textos escolares. Se va a solicitar a los colegios cuáles han sido los criterios para haber elegido los textos el año 2012.
para que nos hagan una justificación de ello. Esto se está coordinando obviamente con el Ministerio de Educación y en base a la propuesta del congresista Jaime Delgado, que pretenden una declaración jurada sobre estos criterios. Se sostuvo una reunión con la Cámara Peruana del Libro. Se ha invocado para que adopten las medidas más drásticas y ejemplificadoras en cumplimiento de los acuerdos que sus mismos agremiados han suscrito. Esperamos que el día de hoy podamos tener una respuesta contundente de la Cámara y se defienda como gremio. Se participó en una reunión convocada por el presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor y organismos reguladores del Congreso de la República, en la que también participó la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Educación, con la finalidad de coordinar y dar cuenta de las acciones que vienen llevando a cabo cada una de las instituciones en el ámbito de sus competencias. Finalmente, y probablemente lo más importante, la Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor del INDECOPI ordenó como medida cautelar la inmovilización de fondos de las editoriales para garantizar una posible futura devolución de dinero que hubiera sido pagada en exceso por los consumidores. Probablemente las editoriales reclamarán y pensarán que esto es una medida exagerada, pero nosotros hemos querido tocar el bolsillo de las editoriales, así como ellas han querido aprovecharse del bolsillo de los padres de familia. De esta manera, INDECOPI está actuando de manera inmediata, pero es necesario que actuemos todos de manera conjunta. Este tema no solamente involucra a INDECOPI, tiene muchos otros actores y pedimos que todos ellos participen en este proceso. Al Ministerio de Educación, emitir las directivas necesarias para que los colegios opten por textos escolares en base a criterios pedagógicos. A verificar si los centros educativos han seleccionado textos escolares de acuerdo a las normas sobre la materia. A la SUNAT, investigar cómo están declarando las editoriales sus ingresos y gastos y en ese marco cómo se declaran los beneficios económicos o comisiones que están entregando a los colegios. Al Congreso de la República a aprobar la norma que permite emplear libros de segundo uso y a evaluar la propuesta de la Cámara Peruana del Libro para tipificar penalmente como delitos las conductas denunciadas. Al Ministerio Público a investigar en el ámbito de su competencia la existencia de delitos o faltas por parte de los centros educativos y de las editoriales. A ustedes, los medios de comunicación, para que nos ayuden con las investigaciones y a aportar pruebas, e igual a los colegios y padres de familia. En este tema, más que nunca, todos debemos colaborar. INDECOPI debemos de ser todos para castigar a los culpables de esta burla. INDECOPI ha realizado investigaciones, no habíamos encontrado el tipo de indicios de las faltas que se han evidenciado en el reportaje del domingo pasado. Gracias al reportaje emitido por Panorama se han encontrado estas pruebas y ha permitido tomar todas estas acciones. Debemos recordar que el INDECOPI puede imponer multas hasta de 450 UITs tributarias, que es 1.642.500 nuevos soles. Así también puede ordenar medidas correctivas como la devolución de lo pagado en exceso, cese de conductas infractoras y hasta el cierre de locales. Sin perjuicio de las acciones iniciadas por nuestra institución, así como de aquellas en manos de las demás entidades pertinentes, y los resultados de esta respuesta estatal a esta conducta inaceptable que afecta directamente a los bolsillos y a las expectativas de los padres de familia, en mi condición de presidente de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor y padre de familia, invoco a todas las editoriales a sincerar los precios de los textos educativos y remitir a la brevedad posible la lista de precios sin los montos que corresponderían a las comisiones ofrecidas para su elección por parte de los centros educativos. La mayor y principal sanción, que es la moral, es rotunda y ha sido impuesta categóricamente por los padres de familia, la sociedad y el propio Estado, en el rechazo a estas prácticas que afectan la economía de miles de familias de nuestros países.
Muchas gracias, quedo a su disposición para las preguntas del caso, así como para complementar las ideas expuestas por parte del doctor Edwin Aldana. Señores periodistas. ¿Qué tal, Cristian? Muy buenos días. Herbert Tassano, presidente del Instituto Nacional de Defensa y Competencia de la Propiedad de Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, ha realizado una conferencia de prensa donde ha anunciado que se va a solicitar la inmovilización de los fondos de las editoriales denunciadas que presuntamente estarían inflando los precios de los textos escolares en complicidad con algunos colegios particulares. Ha mencionado que se trata de las editoriales Bruño, Santillana, Corefo y Hilder. Asimismo, ha señalado que el INDECOPI, que tiene muchos fiscalizadores en Lima en estos momentos, va a contestar las preguntas de la prensa. Molestos, ¿no? Defraudados en la buena fe que debe tener toda entidad pública. Y en segundo lugar, no consideramos que hemos actuado tardíamente, porque nosotros hemos estado realizando investigaciones, hemos lanzado una campaña, ¿no? Y bueno, como ustedes como periodistas tienen experiencia, a veces se realizan investigaciones y no se encuentran pruebas. Nosotros no las habíamos encontrado. Gracias al programa de Panorama las hemos encontrado. Por eso no consideramos que es una reacción tardía. Frente a las pruebas que inmediatamente nos han presentado, hemos reaccionado en forma inmediata. La conferencia de prensa, entonces, del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI. Vamos a retornar más adelante con mayores detalles. Cristian, adelante en estudios. Bien, según lo dicho por el señor Tassano de INDECOPI, las pruebas ya existirían gracias justamente al reportaje de Panorama. Así que enhorabuena, como él dijo, la denuncia de oficio, y seguramente con esas pruebas podrán sancionar a estas 4 editoriales, que yo ahí sí concuerdo con el señor Tassano de INDECOPI. Vale la pena pues recordarlo una y otra vez. Es más, en breve vamos a mostrar el nombre de cada una de las editoriales y el loguito para que usted reconozca cuáles han sido las editoriales que le han estado metiendo la mano al bolsillo si es que usted era un padre y estaba comprando los colegios para sus hijos. Así que, para que no lo olvide y la próxima vez que vaya a una librería, se lo piense 2 veces antes de comprarle a esas editoriales. Justamente, respecto al tema, viene la pregunta del día de hoy y hay algunas respuestas ya que nos han llegado. Cierre definitivo. Vamos entonces. Cierre definitivo, dice Nelson Quicón, por aprovecharse de las circunstancias. Dice Tesi, para acabar con la mafia de los textos escolares, que estos se bajen de un portal del Ministerio de Educación con un pago módico. Es una opción también que da. Se les debería cobrar multas porque es fraudulenta la forma como lucran tanto editoriales como profesores a costa de la educación. Es un atentado grave contra la educación de nuestros niños. Padres realizan sacrificios para comprarlos. Una gran sanción económica. Pero nuevamente acá se podría ampliar la pregunta. ¿Y usted cómo piensa sancionar? Más allá de la sanción que le ponga INDECOPI, ¿verdad?, que le ponga la Cámara Peruana del Libro, usted también puede sancionar, así que ya lo sabe. Entérese bien del tema. Cuando hagan las pruebas, INDECOPI sancione, ahí tendrá la seguridad que hubo delito, que hubo falta, y usted también puede ponerle su propia sanción. Ese es hoy por hoy el concepto de ciudadano, de consumidor. Dejarlo sin negocio, con la educación no se debe lucrar. ¿Qué sanciones deberían recibir las... Bueno, ahí dejarlo sin negocio, con la educación no se debe lucrar, es la respuesta de Tesi. Más respuestas. Alfredo Hinojosa, dejar sin efecto las licitaciones que tienen varias para imprimir libros escolares y volver a padres la diferencia de sus robos. Multa del 80% calculado sobre sus utilidades obtenidas en la gestión anterior por primera vez. Elizabeth bien nos pone ahí los puntos sobre las IES. Primero es comprobar. Bueno, INDECOPI dice que ahí están las pruebas. Sanción debe suponer devolución de sobreprecio y multa. Ministerio de Educación debe normar. No texto único, no libro desechable. Fernando Pesantes dice que no solo sea una sanción económica, sino también una suspensión o algo por el estilo. ¿Están jugando con el derecho a la educación? Ninguna, dice Steve Morales. Igual con las empresas de transportes que triplican pasajes en fiestas o los revendedores. Libre mercado no es compatible con la ética, al revés creo yo. Pero bueno, no vamos a ponernos a discutir a esta hora del día. Deberían recibir multas de INDECOPI y el Ministerio de Educación debería regular un estándar de textos escolares para todas las editoriales. Finalmente, que regalen las revistas, dice Andrés Quino. Las mismas soluciones previstas para los delitos de corrupción de funcionarios públicos. Editoriales serían privados y algunos colegios también. Sanción moral y en sus derechos cívicos para sus ejecutivos.
para la empresa, multa y suspensión de licencia por 1 década. Pero ya lo sabe, también está en sus manos otro tipo de sanción, que simplemente decir, bueno, no compro más a esta empresa. Como se hace en otras partes del mundo, no compro más a otra. En fin, hay muchas más respuestas, pero las comentamos en el transcurso del programa. Ahora hacemos una pausa y volvemos con la entrevista al ex viceministro de Gestión Ambiental del MINAM, José de Echave. Venimos.